Buenas tardes, hermanos. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un agradable inicio de año, de mes y sobre todo pues un buen sábado de descanso. El día de hoy tenemos un tema que se llama inteligencia emocional, que bueno, da la coincidencia con el tema de la mañana de las emociones, que era sobre pues una emoción negativa que es el miedo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco sobre la inteligencia emocional y pues lo importante que es saber dónde están nuestros pensamientos y nuestras emociones para poder actuar de una buena forma. Y vamos a iniciar pues con el versículo de esta tarde, que lo encontramos en Proverbios 23:7. Isaí nos acaba de hacer el favor de leerlos. Nos vamos a enfocar nada más en la primera parte del versículo, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La forma en que nosotros actuamos lo reside pues en cómo son nuestras emociones, en cómo son nuestros pensamientos y de esta manera pues actuamos y esto nos define como persona, ¿verdad? Entonces, bueno, Salomón escribió esto hace ya muchísimos años, ¿verdad? Él con mucha sabiduría mencionó lo que la ciencia apenas hoy en día está comprobando, que es que debemos de tener una inteligencia emocional. ¿Qué es lo que piensas? Eso es lo que eres. ¿Qué es lo que haces? Eso es lo que piensas. Es ahí un círculo, ¿verdad? Pensar, actuar y ser, y pensar, actuar y ser. Todo depende de cómo pensamos, de cómo regulamos nuestras emociones y pues la manera en que actuamos y cómo nos ven los demás, ¿verdad? Vamos a irnos por partes. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es definida por la Real Academia Española con de esta forma, ¿verdad? Nos da ahí varios puntos para entender lo que es la inteligencia. Nos dice que es la capacidad de entender o comprender, que es la capacidad de resolver problemas, que es el conocimiento, la comprensión, el acto de entender, la habilidad, la destreza y sobre todo también la experiencia, ¿verdad? Así lo define este diccionario. Sin embargo, nosotros tenemos mucha experiencia, ustedes y yo, y sabemos que muchas veces la inteligencia no es definida tanto de esta forma, sino con base al rendimiento escolar, a las calificaciones, si somos listos, si no somos listos, cómo nos va en la escuela, si a alguien le va bien, pues es inteligente, si a alguien le va mal, pues es burro, ¿verdad? Así les dicen. Entonces, todo esto se refiere a la capacidad cognitiva. Esto es lo que se dice, ¿verdad? Sin embargo, en 1983 hay un psicólogo e investigador que se llama Howard Gardner, y este psicólogo formuló la teoría de las inteligencias múltiples. Él no nos dice que alguien se define inteligente, se le llama inteligente por cómo le va en la escuela. No, no, no hay que cerrarse a eso, sino que todo esto va pues más allá, ¿verdad? No es solo lo cognitivo, sino las inteligencias, los tipos de inteligencias que hay. No todos somos buenos en la escuela, todos somos buenos para algo y esto se me hizo muy bonito porque pues vemos cómo Dios puso en cada uno de nosotros diferentes habilidades, diferentes capacidades, diferentes inteligencias, todo esto pues para complementarnos, ¿verdad? Entonces les voy a describir de manera breve cuáles son estas inteligencias múltiples, por si alguno de ustedes, de nosotros no nos sentimos identificados tantos con la escuela, pues puede ser que a lo mejor esa no era nuestra inteligencia, pero somos buenos para algo más. Dios puso en cada uno de nosotros una inteligencia, solo hay que saber pues para qué somos buenos, ¿verdad? Para qué somos inteligentes y sobre todo seguir desarrollándola. Entonces yo espero que se sientan identificados con algunas de estas inteligencias. Las vamos a ver de manera breve para no detenernos tanto en esto. Estas son algunas de son todas las inteligencias múltiples que menciona el autor Howard Gardner: la corporal sinestésica, la interpersonal, la lingüística, la matemática, la naturalista, interpersonal, la visual espacial y la musical. Y bueno, vamos a ir aquí abordándolas. Comenzando pues por la inteligencia lingüística. Aquí es importante resaltar que podemos tener una o más de estas inteligencias, no solo somos buenos para un ámbito, ¿verdad? Podemos desarrollar cada una de estas. La inteligencia lingüística nos dice que es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás. Es transversal a todas las culturas.
¿Quiénes se resaltan en esta inteligencia? ¿Cuáles profesiones? Pues los políticos, los escritores, los poetas, periodistas y actores. Es decir, no es solo lo oral, también es aquellos que son buenos pues escribiendo, ¿verdad? En este tipo de inteligencia no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino otras formas de comunicarse como la escritura y también la gestualidad. Tenemos otro, yo espero que sí seamos muy buenos en esta inteligencia, yo sé que sí, ¿verdad? Sobre todo aquí en la iglesia. Otra inteligencia es la lógico-matemática. Este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. Aquí pues es la rapidez, ¿verdad? Para solucionar este tipo de problemas, que es el indicador que determina cuánta inteligencia matemática se tiene. Y algo aquí interesante es que antes, y bueno, y un poco ahora, los ya conocidos test de cociente intelectual, los de IQ, se fundamentaban en este tipo de inteligencia y en menor medida en la inteligencia lingüística. Es decir, en estas dos, imagínense quien tenía otro tipo de inteligencia y no estas dos, pues salía que tenía un IQ a lo mejor muy bajo o era quienes los decían que eran pues muy burros en la escuela, ¿verdad? Lo que pasa es que simplemente ellos no tenían este tipo de inteligencia, la suya era otra. ¿Qué otro tipo de inteligencia tenemos? La espacial, también conocida como inteligencia visual espacial. Es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. ¿Quiénes resaltan en este tipo de inteligencia? Los pintores, los fotógrafos, los diseñadores, publicistas, arquitectos creativos, entre otros, ¿verdad? Aquí a quien me gustaría resaltar en este tipo de inteligencia es a los taxistas y también a los ajedrecistas, ¿verdad? Nos dice que los taxistas son pues muy destacados en esta inteligencia espacial porque deben de poseer un exquisito mapa de su ciudad en su cabeza, ¿verdad? Por todos los lugares que transitan, ellos deben de tenerlo todo en su cabeza, entonces ellos se destacan en este tipo de inteligencia espacial. Entonces, para que veamos que todos tienen un tipo de inteligencia, ¿verdad? Después tenemos pues a los ajedrecistas, que también destacan mucho en la inteligencia matemática, porque hay que anticipar jugadas, tener como visualizar bien su tablero y todo esto, ¿verdad? La inteligencia musical, aquí pues tenemos un gran ejemplo, ¿verdad? Que es Caleb e Isaí. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. Aunque es muy difícil, ¿verdad? Y requiere de mucha paciencia. Yo creo que esta inteligencia a muchos nos gustaría tenerla, pero sí requiere de mucha práctica y paciencia. No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia son aquellos capaces de tocar instrumentos, de leer y de componer piezas musicales con facilidad. A otros no se nos da con tanta facilidad, ¿verdad? Otro tipo de inteligencia es la corporal y sinestésica o kinestésica, las habilidades corporales y motrices, es decir, aquellos que son muy buenos para expresarse y para manejar su cuerpo, ¿verdad? Y todo lo que ello conlleva, como las herramientas. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia los bailarines, los actores, los deportistas, incluso cirujanos y creadores plásticos, ¿verdad? Sobre todo los cirujanos que deben de tener muy buen manejo de sus manos, de su vista y todo esto, ¿verdad? Todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas. Otro tipo de inteligencia es la naturalista. Esta permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales y también las vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Y algo aquí que me gustaría comentarles es que el autor de esta teoría, Howard Gardner, él consideraba que en especial la inteligencia naturalista, que aunque puede sonar muy sencilla, él la creía muy importante y vital para que todos la desarrolláramos, porque se trata de una inteligencia esencial para la supervivencia del ser humano y también de las especies. Entonces, él creía que todos debíamos de trabajar muy bien, especialmente en esta que es la inteligencia naturalista, para sobrevivir, ¿verdad?
saber pues conocer el medio ambiente, incluso conocer pues los alimentos, ¿verdad? Porque se refiere también a los vegetales. Entonces, estas son algunas inteligencias. Tenemos ya por último la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, que es en las que nos vamos a enfocar en esta tarde. La interpersonal nos faculta para poder advertir cosas de las otras que las otras personas tal vez no lo captan tan fácilmente. Esto se trata de, pues, de interpretar las palabras o gestos, objetivos y metas de cada discurso, y también agregar aquí pues que es más que nada ser empáticos, poder ponernos en el lugar de otras personas. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia emocional, que es pues, de estas dos, refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional. Conocer y manejar nuestras emociones. Suena fácil o a lo mejor no suena tan fácil, pero pues es difícil, ¿verdad? Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito a lo que es la inteligencia emocional. Y yo espero que se hayan identificado un poco con alguna de estas inteligencias, ¿verdad? Que ya sepan más o menos qué es lo que debemos de trabajar más. Y bueno, este tema de la inteligencia emocional es muy conocido, muy trabajado por un autor que se llama Daniel Goleman, que tiene un libro con el mismo título, que es pues su bestseller, ¿verdad? El más conocido. En educación pues se trabaja mucho este libro de Daniel Goleman. Y él en la portada de su libro tiene esta pregunta: por inteligencia emocional, ¿por qué es más importante que el coeficiente intelectual? ¿Por qué lo creen ustedes? ¿Por qué creen que es más importante que el coeficiente intelectual? Y si lo es, ¿creen que es más importante que el coeficiente intelectual, este término de la inteligencia emocional? No sé si hasta aquí alguien quiera participar o decir algo. Si no, pues vamos a comentar por qué es más importante. Yo quería opinar. Sí, adelante. Creo que sí es más importante la inteligencia emocional porque prácticamente es lo que ahora sí que es lo que somos, ¿no? Podemos, como decías ahorita, no sacar puros 10 en la escuela, pero eso no nos hace, o no nos da excelencia, ¿no? Como personas, podemos tener un grado honorífico, ¿no? En nuestra educación, o nuestra formación, sí, pero podemos ser, por ejemplo, como dice aquí, no ser, tratar mal a las personas, ser groseros, no controlar nuestras emociones. Entonces, todo eso nos baja también nuestra calidad como seres humanos, más que lo otro, ¿no? Lo otro ya pasa al segundo término, creo. Sí, muchas gracias. Sí, así como lo decía Isaí, podemos a lo mejor tener un buen coeficiente intelectual, tener varios títulos, ser pues los mejores en nuestra carrera, en nuestro trabajo, pero pues dice mucho quiénes somos, ¿verdad? Y yo creo que al final y a lo largo de la vida a quienes les va mejor es a quienes son buenas personas. Algo que se toca mucho en la escuela es que esto se trabaja para lo cooperativo, es estar bien para poder estar bien con los demás, ¿verdad? Entonces no es solo para mí, sino también para los demás. También el libro de Daniel Goleman tiene esta frase que es de Aristóteles: cualquiera puede enfadarse, ¿verdad? Eso es bien sencillo, que nos enojemos en nuestra vida diaria y así porque alguien nos dijo algo, porque alguien nos hizo algo, luego nos enojamos y actuamos y a lo mejor lo hacemos de emoción o no decimos nada, pero tenemos el enojo ahí, ¿verdad? Entonces, enfadarse es sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y eso es lo que trabaja la educación, es lo que trabaja la educación socioemocional, que nosotros manejemos, regulemos, identifiquemos nuestras emociones. Esto parece mucho texto, pero lo vamos a ir comentando. Esta es la introducción del libro de dicho autor
Se me hizo muy interesante para compartírselos y para conocer más, pues, por qué es importante, ¿verdad? Él inicia con esto. ¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les permite vivir bien, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia? Conocemos personas que a lo mejor no les va muy bien en la escuela, ¿verdad? O a lo mejor les va bien mal, pero son muy buenas personas. Sobre todo hay personas que les va muy mal, pero son carismáticas, son muy buenas haciendo amigos, pues son muy buenas para otras cosas, ¿verdad? Pero no destacan por su inteligencia. ¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el más exitoso? Y eso pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Hay personas que sacan puro 10, puro 10, puro 10, pero pues a lo mejor no consiguen trabajo, no terminan siendo los más exitosos, pues a lo mejor porque no eran muy buenas personas, ¿verdad? O hay personas que les iba bien mal en la escuela y luego saliendo consiguieron un gran trabajo y son personas muy exitosas. ¿Por qué unos son más capaces que otros para afrontar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta? Y aquí yo les quiero comentar algo. Pues a lo largo de la vida escolar uno se topa con muchos tipos de estudiantes, ¿verdad? Yo he tenido compañeras y he visto alumnos que son muy buenos para la escuela, son muy inteligentes, pero a la hora de que se topan con alguna adversidad, con algún obstáculo, no reaccionan de la mejor forma. Un ejemplo, yo tengo una alumna que es muy lista, puro 10, puro 10, puro 10. Pasó algo en un trabajo, un pequeño obstáculo, y en lugar de decir, ok, lo voy a trabajar de esta forma, no, hacen berrinches, lloran, casi hasta patalean, se enojan, en lugar de tranquilizarse, analizar y luego actuar. Entonces, con esto nos vamos dando una idea de lo que es la inteligencia emocional. El libro demuestra cómo la inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida en todos nosotros y cómo la falta de la misma puede influir en el intelecto o arruinar una carrera, incluso aquí arruinar una vida. Y ahorita nos vamos a detener más en ese punto. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, yo agregaría en la vida, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Aquí es lo que yo les decía, hay que estar bien con uno mismo para poder estar bien con los demás, ¿verdad? Si yo hago muchos corajes, hasta estoy así enojada conmigo misma, se me va a acercar a alguien y en lugar de hablarle bien, pues le voy a hablar feo, ¿verdad? Y se va a querer acercar a mí otra vez, pues no, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar tanto en lo personal como en lo cooperativo, el poder trabajar en equipo, pues significa tener esa habilidad, ¿verdad? Y luego vamos a tocar otra vez este punto de que influye en el intelecto o que arruina una carrera o una vida. ¿Cómo puede llegar a arruinar nuestra vida el hecho de que no manejemos nuestras emociones? Vamos a ver los beneficios. El número 1 es prevenir la depresión, las fobias, trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de estrés postraumático, la anorexia, la bulimia, inclusive algunas adicciones. Este es un beneficio, el de prevenir. Eh, Imagínense a alguien que no tiene una inteligencia emocional pues firme, ¿verdad? Em, y pues el mayor ejemplo es la pandemia, ¿verdad? Que nos hizo aprender mucho. Con esto de las redes sociales, pues uno está más cercano a otros, ¿verdad? Y ve la vida diaria de otros. Cuando empezó la pandemia, pues yo me acuerdo que así revisaba que Instagram, que Facebook, y pues la gente ya con las redes sociales también es muy dada a ser muy expresivas por estas redes sociales, ¿no? A contar y agarro el teléfono y les cuento cómo me fue hoy y así. Hubo mucha gente que empezó a sentir ansiedad, que empezó a sentir depresión, que empezó a sentir pánico. A lo mejor gente que no tiene diagnosticadas estas enfermedades como tal, pero pues las sintieron porque no tenían un buen manejo de sus emociones, ¿verdad? No sabían qué eran lo que estaban sintiendo, entonces andaban muy ansiosas. No sabían sobre todo regular estas emociones, el decir, ok, estoy sintiendo miedo, ¿qué voy a hacer al respecto?
pues que me tranquilizo, que respiro, que busco atención psicológica. Pues no, ¿verdad? Muchas personas se acostumbraron a vivir con este tipo de emociones y ¿qué es lo que pasa? Pues que hay depresión, que hay fobias, que hay trastornos, sobre todo el estrés postraumático, que puede que muchas personas pasen por eso en estos momentos, que la anorexia, que la bulimia. Entonces, hay que saber, pues, regular nuestras emociones, ¿verdad? El saber qué es lo que estoy sintiendo para no llegar a estos extremos, que pues esto, como lo vemos, ya es, pues, llegar a esto, ¿verdad? Entonces, uno de los beneficios de esta inteligencia es que prevenimos este tipo de enfermedades y de adicciones. Algo interesante que leí es que hay personas que pues ya se encuentran en esta situación, ¿verdad? Algunas personas que ya tienen adicciones, por ejemplo, empiezan a trabajar su inteligencia emocional, sus emociones. ¿Qué pasa? Pues que tienen pensamientos ya más buenos, ya saben, aceptan lo que están pasando, buscan ayuda y por lo tanto, pues sus emociones cambian, ¿verdad? Y por lo tanto, sus actos también cambian, que es lo que va a dejar, pues, las adicciones, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Otro beneficio que tiene es mejora el autoconocimiento y la toma de las decisiones, aumenta la motivación y ayuda a alcanzar las metas, mejora el rendimiento laboral, mejora las relaciones interpersonales y ayuda a dormir mejor, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer todo esto? Porque suena como muy bien, ¿verdad? Muy padre. Yo digo, ok, yo quiero, ¿cómo lo voy a hacer? Eh, por suerte, nosotros somos muy afortunados y tenemos una gran ayuda y sobre todo tenemos la Biblia, ¿verdad? Y ahí encontramos historias, encontramos aprendizajes, ejemplos y también algunos remedios naturales que nosotros podemos aplicar, que ya los conocemos mucho, ¿verdad? Ya hemos hablado de ellos, que es el agua natural, el dormir bien, el aire puro, el sol, el ejercicio, la alimentación. Escuché un tema de estos con el pastor Joel Flores y él mencionaba que ya hay estudios científicos, no por ejemplo los de la iglesia o que lo diga un pastor, sino ya hay estudios científicos que mencionan que si llevamos una alimentación más limpia y natural, pues nuestro cuerpo se va a sentir más limpio, más sano y por lo tanto vamos a tener energía, vamos a tener estos pensamientos positivos, el ejercicio para sacar todo el estrés, el descansar. Entonces, nosotros ya lo tenemos, nosotros ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Ahora sí que si uno quiere pues estar así, es porque no ha conocido bien y no ha aplicado bien lo que Dios nos manda, porque no es como que bueno, sí nos aconseja, pero también nos manda a hacer, ¿verdad? Y otro es pues la temperancia, la esperanza y la fe en Dios. Y con esto vamos a entrar un poco a lo que nos dice la Biblia de la inteligencia emocional. Y con esto pues nos dice que nos debemos dar cuenta dónde deben estar puestos nuestros pensamientos, dónde deben estar puestas nuestras, bueno, los pensamientos que nos llevan a tener estas emociones, ¿verdad? Nosotros encontramos en la Biblia, vamos a ver dos historias para contrastar, pues ahí, ¿verdad? Lo que hay, sí hay que hacer y lo que no hay que hacer. La primera es para ver dónde estamos fijando nuestros ojos, dónde están nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos se están contaminando diariamente con las series que vemos, con las películas que vemos, con las lecturas que tenemos, pues dónde están nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿De qué se está llenando nuestra mente? ¿De qué se está llenando nuestro cerebro? ¿Y cómo nos está llevando a actuar esto? Entonces, vamos a ver una historia muy bonita que tenemos en la Biblia. Les voy a pedir a alguien si me ayuda a leer. Vamos a ver la inteligencia emocional en la Biblia. Esta historia ya la conocemos. La vamos a encontrar en Hechos 16, del versículo 23 al versículo 29. No sé si haya por ahí alguien que me quiera ayudar a leer. Yo te ayudo. Ah, Dice, después gracias, de dar, Dani. perdón. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban.
De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó al ver las puertas de la cárcel de par en par. Sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Muchas gracias, Dani. Aquí vemos la historia de alguien que sí tenía inteligencia emocional, porque pues yo les voy a preguntar algo. Después de haber sido encarcelados y después de haber sido azotados, nos dice aquí que les dieron azotes y luego los echaron a la cárcel. ¿Cómo va a cantar uno que acaba de recibir la mayor injusticia? ¿Quién se pondría a cantar siendo que lo acaban de azotar y le lo acaban de encarcelar? Quiero que se imaginen esto. ¿Quién se va a poner a cantar en esta situación? Pues alguien que tiene inteligencia emocional y sobre todo que tiene sus pensamientos en algo bueno, que es el caso de Pablo y de Silas, ¿verdad? Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Vieron el problema, pero no dejaron que la situación los dominara. Sus emociones fueron controladas. Y ellos dijeron, ok, está pasando esto, no voy a actuar con enojo, no voy a actuar así, no. No dejaron que la situación los dominara, sus emociones fueron controladas y ellos desviaron una emoción negativa. Yo me imagino que tal vez pudieron sentir algún enojo, alguna rabia, sin embargo no dejaron que esto los dominara, sino que desviaron esta emoción negativa y pensaron, voy a adorar a Dios, esto no me va a afectar. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Que se pusieron a orar y que cantaban himnos a Dios. Bueno, yo en la oración encuentro como una forma más terapéutica. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esto? Que estamos sintiendo a lo mejor miedo, pánico, enojo, y lo que hacemos pues es clamar a Dios, ¿verdad? Y cantar himnos a Dios. Imagínense esto, ¿verdad? Pues ¿quién lo va a hacer? Pablo y Silas, ellos que sí tenían una buena autorregulación de sus emociones, que no dejaron que las emociones negativas lo dominaran y que adoraron a Dios en este momento. Entonces, hay que tomar este ejemplo. Reconocieron que había un problema, trabajaron con ese problema y superaron ese problema, que es lo que nosotros debiésemos hacer, que no suena fácil, suena difícil y es difícil. Reconocer que hay un problema, trabajar con ese problema y superar ese problema, ¿verdad? Que casi el primer paso de reconocer que hay un problema a veces es muy difícil. Entonces, acuérdense, reconocerlo, trabajarlo y superarlo. Sus pensamientos no se dirigieron al enojo, se dirigieron hacia Dios. Entonces, esta es una historia muy bonita que nos enseña dónde debemos de fijar nuestros ojos. Vamos a ver ahora otra historia ya para ir finalizando. Esta historia no la vamos a leer porque es un poco larga, pero que ya la conocemos, ¿verdad? Es la historia del rey Saúl. ¿Qué encontramos en la historia del rey Saúl? Bueno, aquí ya se los resumí en unos puntos. El primer punto de esta historia es que en su cabeza él comenzó a almacenar pensamientos negativos, irracionales y perversos. ¿Qué más pasó? No supo manejar sus pensamientos y sus emociones. Él tuvo una distorsión cognitiva de exageración y minimización, que fue lo que hizo que él exageró lo que no era importante y minimizó lo que era importante. Él se obsesionó con las justicias de la vida, tuvo orgullo cuando apareció David y después empezó a actuar mal. Sus pensamientos los llevó a emociones y sus emociones a actos, que es el círculo que les comentaba al inicio, ¿verdad? Que es el pensamiento, las emociones y cómo actuamos. Entonces, él desde un principio tuvo pensamientos negativos, que fue lo que pasó, que hubo emociones negativas y por lo tanto esto lo llevaron a actuar mal, ¿verdad? Conocemos todo lo que él hizo en su historia, siendo que pues la Biblia nos comienza a relatar que él tenía todo para ser un buen rey de Israel, ¿verdad? Era alto, era apuesto, que era muy,
pues muy bello, muy guapo, ya me lo imagino, ¿verdad? Y también tenía posición económica. Entonces tenía yo creo que todo para ser un buen rey de Israel, pero ¿qué fue lo que pasó? Que no tenía inteligencia emocional, ¿verdad? Ya vimos en estos puntos todo lo que tenía, distorsión cognitiva, tenía pensamientos negativos, irracionales, perversos, era orgulloso, se obsesionaba. Entonces, todos estos pensamientos negativos lo llevaron a tener emociones negativas y actuar negativamente. A diferencia de esta historia, pues el rey Saúl no creo que tuviera sus pensamientos puestos en Dios, ¿verdad? Entonces, todo parte de ahí, ¿verdad? Todo parte de saber dónde está puesta nuestra fe, de tener hábitos buenos, de ser buenas personas y sobre todo, pues, actuar como Dios nos lo pide, ¿verdad? De estar siempre, siempre, siempre de la mano de Él, siempre estar estudiando, porque yo creo que nos podemos desviar en cualquier momento. Entonces, pues esta es la invitación de esta tarde, que fijemos nuestros ojos en las cosas del cielo, primeramente, para poder ya trabajar en lo demás, ¿verdad? Y vamos a volver al versículo de inicio, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente, tal somos. Si en nuestro corazón, en nuestra mente hay puros pensamientos negativos, puros pensamientos de odio, pues así somos, ¿verdad? Sin embargo, si en mis pensamientos están las cosas de Dios, si en mi corazón están las cosas de Dios y no del mundo, pues vamos a ser de esa forma, ¿verdad? Vamos a ser como Dios quiere, vamos a ser como Dios espera de nosotros que seamos, y pues creo que vamos a ser un gran ejemplo a seguir, ¿verdad? Entonces vamos a finalizar con este versículo de Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? No donde nos podemos corromper, no donde podemos actuar mal y sobre todo perder la oportunidad tan bonita que tenemos de la vida eterna, sino poner nuestra mente en las cosas de arriba y pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos ayude a controlar nuestras emociones para poder actuar bien y pues todo está en el ser, ¿verdad? En el poder ser una buena persona y poder ayudar a los demás. Bueno, esa es mi oración y deseo para ustedes en esta tarde y para mí también. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo los ayude, ¿verdad? Les sea de utilidad.